¿Conoces de verdad tu comarca? Hoy comenzamos nuevo programa en la 8 Bierzo y de la mano de Guías Bierzo saldremos por diversos rincones de la misma. Hoy paseamos por Toreno, una villa berciana llena de historias, símbolos y rincones que pasan desapercibidos hasta que alguien te los cuenta. Pasearemos por la casa de los escribanos, nos adentraremos en la casa de las secretarias, recordaremos el pasado señorial ante el Palacio del Conde, nos detendremos en la Picota, símbolo de justicia, hablaremos de la iglesia de San Juan Bautista y cruzaremos el puente romano, testigo de siglos de historia. Bueno, pues hoy la 8 Bierzo se une a Guías Bierzo para dar a conocer todos esos rincones más desconocidos de los pueblos, que seguramente que muchos paseamos por nuestros pueblos y no hemos reparado pues, en un escudo de una casona. Y bueno, lleva ahí toda la vida y no conocemos su historia. Así que hoy empezamos en Toreno para empezar a conocer su verdadera historia. Aquí comienza Conoce tu comarca. El castro estuvo habitado, suponemos, hasta el siglo IV de nuestra era, ¿vale? Después la población se empieza a sentar ya en el valle, cerquita del río, para tener agua, el acceso a agua más fácilmente. Y bueno, pues los primeros pobladores del pueblo eran los astures. Los astures poblaban todo el noroeste peninsular y fueron conquistados posteriormente por los romanos. Entre el año 29 y 19 a.C. se producen en las guerras cántabras para acabar de someter a todos estos pueblos del norte. Eran los que más resistencia le estaban ofreciendo al Imperio Romano. Y bueno, cuando se acaban las guerras cántabras, vencen los romanos, ya lo sabemos, se venían por el oro de las médulas. Pues a partir de ahí es cuando se empiezan a romanizar estos castros que estaban en las zonas más elevadas para poder bueno, pues tener una visión completa de todo el valle y así poder defenderse. Entonces a partir de ahí es cuando la población empieza a bajar al valle. Y estos romanos que nos dejaron aquí en Toreno, pues aparte de algún resto de esas cerámicas que encontraron en el castro, también tenemos el puente que cruza el río Sil, que es de origen romano, aunque luego bueno, se cayó en varias ocasiones y lo que tenemos hoy pues romano ya no es, el arranque de los muros sí, pero pasaremos después por allí. Y también nos dejaron pues, algunos restos de minería aurífera en el paso a nivel del ferrocarril y también en el paraje del Lobo, ¿vale? Así que no solo sacaron oro de las médulas, también en Villar de las Traviesas, en Tombre de Abajo, en diferentes puntos de la comarca también sacaron oro. Y nada, vamos a ir contando la historia de Toreno a través de los monumentos que nos vamos a ir encontrando. Nos vamos a la casa de los escribanos, vamos por aquí. Bueno, pues aquí estamos delante de la Casa de los Escribanos. Fue fundada por Pedro García Vuelta en 1839. Y la casona, bueno, pues como veis, tiene dos plantas, tiene dentro un patio interior, también lagar y bodega. Y bueno, es una de las más emblemáticas de Toreno y la función que tenían los escribanos es lo que hoy hacen los notarios, ¿vale? También, bueno, mi abuela contaba que cuando pues, un vecino tenía alguna necesidad, tenía que comprar, pues yo qué sé, un rebaño de ovejas, una vaca, pues ellos le prestaban dinero y luego se lo devolvían como buenamente podían, pues con carne, con leche, con huevos y en especies, ¿vale? Principalmente. Y nada, es una de las poquitas que pues nos queda en pie. Ahora vamos a ver la casa de las secretarias, iremos hasta allí y la verdad que es muy bonita, que sigue en pie y le siguen dando uso en verano, que bueno, pues es una pasada. Como veis, pues es una casa que cumple la construcción típica del Bierzo, ¿no? Los tejados de pizarra, los balcones de madera, los corredores y la fachada de piedra, ¿vale? Y nada, nos lo va a enseñar Paco Vuelta, os lo presento por aquí está Paco. La cocina de leña, aquí generalmente se usaba para todo, para comer, para hacer la comida, para hacer toda la vida cotidiana en este lugar. Y para ello teníamos aquí dos escañiles, que decían por aquí escañiles, y alguno de ellos tenía generalmente una tabla, una tapa que se podía abatir para poner la comida. Ellos quedaban en esa parte y lo ponían para adelante. Aquí tenemos, vamos a ver, las pregancias, se llama pregancias, que esta generalmente es de viga, pero hay otras pregancias que eran como si fuera el burro que le llamaban, que tenía un solo poste y giraba generalmente por un lado y para otro, ¿eh? Hay como son las pregancias, abajo los morillos, ahí tenemos un tambor de hacer castañas, y después uno muy interesante son los famosos ollas de hierro fundido, el pote, que hacía un caldo maravilloso.
Y hay una cosa muy significativa allí, en aquella parte, coladera. Y eso generalmente estaba preparado para salir a la calle, salía para la calle y no había nada. Como no había desagüe ni nada, directamente para la calle de exterior. Las picotas, como veis, pues son columnas de piedra más o menos ornamentadas donde se exponían los reos y la cabeza y cuerpos de los ajusticiados. Y no siempre este fue su lugar. Tenemos una calle en Toreno que se llama Calle El Rollo, ¿no? Pues ahí estaba ubicada la picota, ¿vale? Estaba a las afueras del pueblo. Y bueno, ¿por qué tenemos aquí picota? La nuestra es una de las más antiguas de Castilla y León, es de 1583, ¿vale? Del siglo XVI. Y bueno, pues en esa época Felipe II vende la villa de Toreno a Antonio Vázquez Vuelta, que era un vecino de Madrid, empleado de la corte, pero con raíces en Toreno. Como no sabía qué precio ponerle a la villa, pues averiguó cuánto pagaban en rentas los vecinos de Toreno. En aquella época había 207 familias que pagaban 3.720.000 maravedíes en rentas, ¿vale? Una fortuna. Si lo traducimos a euros, hoy serían unos 2 millones de euros, ¿vale? Así que una auténtica fortuna, pero no solo compraban las casas y lo que es pues la jurisdicción del pueblo, sino también a la gente, ¿vale? Porque pagábamos impuestos al señor de la villa. Entonces, pues ese fue el precio en el que el rey Felipe II le vendió la villa a Antonio Vázquez Vuelta. Y además le dio las varas de la jurisdicción civil y criminal para que dispusiera de ellas. Lo dotó con cárcel, cepo, azote, cuchillo, picota y horca. Y era pues también donde se juntaban para tomar las decisiones sobre la villa, para hacer los concejos, se reunían alrededor de la picota. Bueno, la iglesia que tenemos actualmente es lo poquito que quedaba de un antiguo monasterio, ¿vale? El monasterio de San Juan Bautista, que iba desde lo que hoy conocemos como iglesia hasta la casa parroquial. Todo eso estaba ocupado por el monasterio. Y bueno, databa del siglo XI. De aquel primitivo monasterio pues solo se conserva una ventana de arte románico que tiene la iglesia y la pila bautismal, ¿vale? El resto pues ya es más moderno. La iglesia actual es del siglo XVII, tiene pues nave basilical con 3 naves separadas por arcos de medio punto, y los primitivos retablos se quemaron en los desórdenes de 1934, o sea que no los conservamos, ¿vale? Los nuestros son ya más modernos. Como veis, también tiene la espadaña, tiene 2 cuerpos que acaban en remate. Bueno, pues toda la cuesta que hay hacia arriba de la iglesia, hasta donde estamos ubicados nosotros, incluida la casa de Geli, esa casa que tenemos por ahí, pues era todas las huertas del monasterio, ¿vale? Que se regaban con el agua de la fuente de los caños que tenemos por aquí. Y no sé si sabíais que aquí en Toreno también habíamos tenido un castillo coetáneo a esa época, ¿vale? También en el siglo XI, el castillo de San Esteban. Estaba ubicado en el paraje que se conoce como Castillo Formoso, en el Polvorín, hacia esa zona. Vale, pues había un castillo del cual el tenente era el conde Muño Muñiz, que pues era conde de todo el Bierzo. Y el conde Muño Muñiz se casó con una mujer que se llamaba Velasquita. Muchos que nos apellidamos Velasco por aquí. Bueno, pues de ese matrimonio nació una mujer que se llama Jimena Muñiz, que fue bastante importante en el reinado de León, porque fue la concubina del rey Alfonso VI de León. Y de ese idilio nacieron 2 hijas, Elvira y Teresa. Teresa se casó con el conde Enrique de Borgoña y tuvieron al primer rey de Portugal, Alfonso I de Portugal, ¿vale? Y Elvira se casó con el duque de Tolosa, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que tenemos importancia, que hemos tenido importancia en la historia. Bueno, pues aquí solo nos paramos un minutín para comentar que esta casa que vemos aquí blanca, pues era la casa de la chica del río. Y es que se había caído el puente, el otro puente, ¿vale? El que tenemos por allí. Esta pasarela es muy moderna. Y había un paso de barca, ¿vale? Para poder cruzar el río Sil de lado a lado.
se conservaban los pasos de barca, pero ahora ya no. Y también sé que le conocía a este paraje como el Fresnín, porque había un fresno gigante, pero tampoco lo conservamos. Así que nada, simplemente para hacer mención a esto. Pues vamos a seguir hasta la ermita, vamos a continuar. Bueno, aquí también nada, nos paramos solo un minuto, os voy a preguntar a ver si alguna vez os habíais fijado en el escudo que tiene esta casa. Bueno, simplemente para deciros que es el escudo de los Gómez, ¿vale? Estaban emparentados con el general Gómez Núñez de Ponferrada, ¿vale? Para que, bueno, que hay relación. El general Gómez Núñez era de Cubillos, era oriundo de Cubillos y sus antepasados pues vivían aquí, en la casa de los Gómez. Bueno, pues estamos delante de la ermita de Torenillo, siempre le llamamos ermita de Torenillo, la advocación la tiene a San Vicente, aunque no siempre fue así, porque en un primer momento su lugar original no era este, estaba ubicada en el barrio del Mayuelo, ¿vale? Y estaba dedicada a San Lázaro, era un lazareto, una leprosería, porque por aquí pasaba el camino antiguo a Santiago, evitaban los caminos tan concurridos como podía ser el francés, que estaba más transitado, también los asaltantes y los ladrones de caminos pues sabían por dónde iban a pasar los peregrinos y les robaban el dinero, entonces bueno, pues buscaban vías secundarias y por aquí pues había una variante, era el camino antiguo a Santiago que venía pues por lo que es Noceda, Villar, llegaba aquí a Toreno, se iba a Tombrio de arriba, Vega y luego bajaba por el valle y comunicaba con Cabañas y luego ya bueno pues iba a Villafranca y continuaba por el francés. Y bueno, como os decía, también tenemos una pequeña curiosidad, quizás ya la sabéis, y es que el lazareto, San Lázaro, se había perdido el santo, por eso le cambiaron la advocación. Entonces, haciendo las reparaciones de la iglesia actual en la cubierta, pues en una caja allí perdido apareció un día y no sabían quién era porque le faltaba su atributo, que era un sombrero, ¿vale? Un sombrero de labrador. Y bueno, pues el cura don Manuel pues indagó y bueno, pues sabía que era San Lázaro, lo restauraron y ahora está en la iglesia parroquial desde entonces. Y bueno, la ermita la trasladaron aquí en 1900, ¿vale? Entonces desde entonces sigue aquí. Y hemos llegado también al puente que cruza el río Sil. Como os decía, su origen es romano, aunque de aquello ya no conservamos nada. Recuperamos las tornarruedas que se habían tirado al río Sil en el año 2008, que eran como unos morrillos grandes, ¿vale? Unas piedras grandes que se ponían en aquellos sitios que podía peligrar que el puente se dañase al impactar la rueda de un carro, ¿vale? Por eso se llamaban tornarruedas. Y la recuperamos en el año 2008. Y aquí se produjo una batalla entre moros y cristianos en el año 716, ¿vale? Ganando los cristianos. Y de ahí viene una leyenda del apellido Vuelta. Si hacéis apellido Vuelta, bueno, pues tenemos una leyenda para contarlo. Y nos contaba la leyenda que, en aquella época el señor de la villa era don Lope González, que vivía en una torre o un castillo. Él tenía unos soldados guardando el puente y un día de madrugada vinieron los moros dando tantos alaridos por el río Sil que los soldados se asustaron. Fueron a la torre de don Lope para contárselo y él les gritó ¡Vuelta, vuelta! Los soldados volvieron al puente a defenderlo, ganando así la batalla y de ahí, pues desde entonces el señor de la villa de Toreno se pasó a llamar don Lope González Vuelta, viniendo de él todos los Vuelta que en Toreno y en el mundo existen. Bueno, es la leyenda del apellido Vuelta y está contenida así en el Becerro de Castilla, ¿vale? Bueno, pues aquí hemos llegado a la torre del conde de Toreno, la tenemos por ahí, que bueno, el rey Felipe IV le concedió el título de conde de Toreno a Álvaro Queipo de Llano. Y bueno, luego se han sucedido pues condes de Toreno hasta 1959, que falleció el último. Y como curiosidad, pues quizás tenemos dos que resaltan un poquito más sobre el resto. Es el quinto conde de Toreno, se llamaba don Fernando y fue corregidor de Ponferrada, fue alcalde de Ponferrada y vivía, la casa consistorial era lo que hoy es el Museo del Bierzo, ¿vale? La antigua cárcel de Ponferrada. Y el séptimo conde de Toreno, que se llamaba José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, tenía un
nombre muy largo, pues él también fue diputado en las Cortes de Cádiz, fue promotor de la primera Constitución, la de 1812, la PEPA, y también luchó contra la invasión napoleónica, ¿vale? Era un diputado liberal y bueno, pues también tenía el título de conde de Toreno y vizconde de Matarrosa. Y bueno, pues ahora la propiedad nosotros le llamamos comúnmente aquí en Toreno el Palacio del Conde, bueno, pues lo tienen los descendientes del administrador del conde, ¿vale? El administrador del conde era Juan Buitrón. También fue el encargado de mandar a hacer el escudo que vemos desde este lado. Nosotros siempre vemos la otra vista porque por esta calle es verdad que pasamos poquito y no sé si os habéis fijado en el escudo. Es el escudo de los Queipo de Llano y también de Ana Mauricia de Lugo, que era la mujer del primer conde, ¿vale? Y bueno, pues les costó 500 reales en la época, ¿vale? Fue pues bueno, una inversión potente para poner ahí el escudo. Y bueno, los descendientes de la familia del administrador del conde se llamaba Juan Buitrón, hoy bueno, pues el paraje lo tiene Honorio Buitrón, que vienen de los descendientes del administrador, ¿vale? Y nada, pues el palacio no se puede visitar por dentro, también está, pues no está restaurado ni puesto en valor, entonces solo lo podemos ver por fuera. 5.000 habitantes y somos ahora 1.900, ¿vale? Esto ha pasado no solo con Toreno, sino con todos los pueblos de la comarca, incluido Ponferrada. Y no sé si veis allí en esta montaña de atrás que hay una caseta, la vemos todos allí, vale, pues eso ahora es el mirador del Trus, pero ahí estaba el cargue de carbón, ¿vale? En toda esa montaña había minas de carbón, la Petra, la Amalia, sacaban el carbón y llegaban allí los vagones y tenían un contrapeso para bajar por debajo, justo pasa la vía del tren, y para cargar el carbón tenían un contrapeso, había un vagón vacío y otro lleno, ¿vale? Entonces hacía contrapeso. Allí estaba Filos, que era el frenista de los vagones, y a veces incluso el freno que tenía era de madera y cuando iban a toda velocidad incluso se le incendiaba, ¿vale? Y tenían que bajar el fuego del freno. Y bueno, pues nada, por debajo, como os digo, pasaba el tren, el famoso Ponferradino, que igual lo vemos en marcha todavía, no se sabe. Nada, cargaban las mercancías y se las llevaban a la central térmica de Compostilla. Y no sé si veis, más cercano a nosotros, ya abajo, que hay una casa que está pintada en la fachada de color blanco y rojo, granate, ¿sí? Vale, pues allí estaba el economato, ¿vale? Estaba el economato, también las oficinas y el botiquín. Y un poquito detrás de esa casa hay otra blanca más alta, ¿sí? ¿Sabemos? Bueno, pues eso es Casa Salomé, hoy en día es un hostal, pero en un inicio había sido una residencia para mineros. Todos los mineros que venían solteros se quedaban allí hasta que, bueno, pues se iban formando una familia y ya se buscaban una casa. Y bueno, pues también tengo que deciros que en Toreno tenemos 4 capas de carbón, ¿vale? Tenemos el Este, el Obispo, la Sucia y la Pizarrosa, ¿vale? Y bueno, estuvieron funcionando pues con la Petra y la Amalia principalmente, y también se había creado el barrio de las Obras, que era un poblado minero, para pues dar casa a todos pues esa gente que vino a trabajar en las minas de carbón. Y bueno, parece ser que ahora nuestro pasado minero lo vamos a tener que recordar de otra forma, ¿no? Con el Ponfeblino, que a lo mejor, bueno, pues tenemos que coger ese último tren para poder seguir teniendo vida con esa relación minera. Mayores está de aquí, acabamos viendo pues la Casa de la Cultura, que también tiene su historia. Fue antiguamente el cuartel de la Guardia Civil en época franquista, también estaban ahí los calabozos, no era cárcel como tal, pero bueno, es que tenía calabozos. Y nada, de ahora es la Casa de la Cultura del pueblo y tenemos a 2 bercianos que nos siguen dando las horas, ¿vale? Pues eso, una berciana y un berciano vestidos con los trajes tradicionales. Ahí los tenemos, que el mecanismo pues es complicado, se ha estropeado en alguna ocasión y para arreglarlo no veáis encontrar un relojero.
Pues nada, aquí vamos a finalizar la visita del paseo por Toreno. Espero que os haya gustado descubrir nuestro pueblo y nada, solo me queda agradeceros pues que hayáis venido a conocerlo y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Toreno por contar con nosotros, también por apoyar este proyecto de Conoce tu Comarca y nada, y a la 8 Bierzo por venir a grabarlo y a enseñarnos los rincones de nuestros pueblos. Muchísimas gracias a todos, de verdad, ha sido un placer. Gracias. Bueno, pues hoy es un día que además soleado, Domingo de Ramos, finalizamos una visita a Toreno dentro de este programa de visitas de Conoce tu Comarca, de la iniciativa de la 8 Bierzo y Guías Bierzo, a los que quiero agradecer en primer lugar esta iniciativa. Me parece muy interesante y hoy hemos visto cómo Toreno pues tiene lugares, tiene rincones que tienen una historia anterior a la minería y que a veces se nos pasan desapercibidos. Y hoy con la explicación que nos han dado, pues ya sabemos más del por qué está ahí y por qué están ahí esos sitios y fundamentalmente también pues bueno, pues que ha sido parte de nuestra historia, la gente que ha vivido en ellos y cómo se ha ido desarrollando este pueblo durante los últimos 300, 400 años. Así que bueno, ahora nos queda disfrutar del resto del domingo, pero ya sabemos los de Toreno y alguna gente que nos ha visitado algo más de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Y así termina nuestro paseo por Toreno, de la mano de Guías Bierzo. Ya sabéis, próximamente nuevos episodios de Conoce tu Comarca en la 8 Bierzo. Seguro que seguiréis descubriendo un montón de cosas curiosas e insospechadas de lugares que pensabais que conocíais de sobra. El Bierzo tiene un montón de rincones que nunca dejan de sorprendernos. Hemos descubierto un montón de cosas súper interesantes y seguro que muchas las desconocíamos totalmente. Y como muchos rincones del Bierzo todavía tienen un montón de secretos y tesoros por descubrir. En Conoce tu Comarca seguiremos visitando y descubriendo un montón de sitios y cosas curiosas. Nos vemos en próximos episodios.